vamos a seguir haciendo ejercicios de cálculo del número de oxidación de cada elemento en un compuesto. Primero vamos a repasar las reglas que teníamos para hallar los números de oxidación. La primera de ellas la vamos a reformular, diciendo el número de oxidación de una sustancia simple, ya sea atómica o molecular, es 0. Por ejemplo, una sustancia simple atómica es el hierro. Entonces, en este caso, el número de oxidación del hierro va a ser 0. Y luego una sustancia simple molecular sería el dicloro, que es una molécula que está formada por 2 átomos de cloro. Pues aquí el número de oxidación del cloro va a ser 0 también. Vale, la siguiente nos dice el estado de oxidación o número de oxidación de un ion es igual a su carga. Por ejemplo, si tenemos el ion sodio, que es Na+, vemos que su carga es +1, pues por lo tanto el número de oxidación del sodio va a ser +1. Luego, el número de oxidación del flúor, F, siempre es -1. Esto ya es una regla en sí. El flúor siempre tiene como número de oxidación -1. Luego, el número de oxidación del oxígeno es -2, pero tenemos dos excepciones. Cuando se combina con flúor, en este caso es +2, y cuando forma peróxidos es -1. Luego, el número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. Recordemos que un hidruro metálico es un compuesto binario que está formado por el hidrógeno y un metal. Luego, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto neutro es igual a 0. Bueno, esta la veremos más claramente en los siguientes ejercicios. Luego, en compuestos binarios conformados por el cloro, este usa estado de oxidación -1. Y por último, el estado de oxidación de los elementos de los grupos 1A y 2A es igual a +1 y +2 respectivamente. El grupo 1A es el de los alcalinos, que recordemos que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y luego tenemos el grupo 2A, que está formado por los alcalinotérreos, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Pues ahora sí pasamos a los ejercicios. Tenemos el ácido sulfuroso y queremos hallar el número de oxidación de cada uno de estos elementos. Vale, pues vamos a empezar por ejemplo con el hidrógeno. Si nos vamos a la regla del hidrógeno, veremos que el hidrógeno siempre tiene como número de oxidación +1, excepto cuando está en un hidruro metálico. Como esto no es un hidruro metálico, su número de oxidación va a ser +1. Luego, el azufre en principio no tenemos una regla clara para sacar su número de oxidación, así que vamos a dejarlo estar. Y pasamos al oxígeno. El oxígeno tiene normalmente como número de oxidación -2, excepto cuando está combinado con el flúor, ahí sería +2, o cuando está formando un peróxido, ahí sería -1. No es ninguno de esos dos últimos casos, así que ponemos -2. Y ahora, ¿cómo hallamos el número de oxidación del azufre? Pues utilizando la regla de la suma, que quiere decir que la suma de los números de oxidación de los elementos que forman el compuesto debe ser 0, porque esto es un compuesto neutro. Si fuese un ion, la suma de los números de oxidación de los elementos sería igual a la carga. Vale, pues vamos a ir poniendo. El número de oxidación del hidrógeno es 1, por 2, porque tenemos 2 hidrógenos. Más el número de oxidación del azufre, X vamos a poner, porque es nuestra incógnita. Más el número de oxidación del oxígeno, que es -2, por 3, que es el número de oxígenos que hay. Y esto es igual a 0. Entonces resolvemos 2 más x menos 6 igual a 0, x menos 4 igual a 0, x igual a 4. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí deducimos que el número de oxidación del azufre es +4. Aquí lo vemos. Y pasamos al anión sulfato. Vamos a comenzar, por ejemplo, por el oxígeno. El oxígeno, sabemos que su número de oxidación suele ser -2, excepto cuando está formando un peróxido o está combinado con el flúor. Este es el caso normal, no es ninguno de esos dos, así que -2. Vale, y ahora tenemos que hallar el número de oxidación del azufre. Pues vamos a tomar la regla de la suma, pero teniendo en cuenta que ahora la suma de los números de oxidación no va a ser 0, va a ser -2, porque esto es un anión que tiene de carga -2. Bueno, pues ponemos x para el número de oxidación del azufre, más -2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 4, porque hay 4 oxígenos, y esto es igual a -2. X menos 8 es igual a -2, x es igual a 6.
Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es más 6. Aquí está. Y ahora nos encontramos con el anión permanganato. Vale, vamos a empezar por el oxígeno. Bueno, el oxígeno va a tener como número de oxidación menos 2, porque ni está combinado con el flúor, ni está formando un peróxido. Vale, pues ahora solo nos queda hallar el número de oxidación del manganeso. Volvemos a utilizar la regla de la suma, teniendo en cuenta que ahora la suma de los números de oxidación debe ser menos 1, porque esa es la carga del anión, y no es un compuesto neutro. Vale, pues vamos a poner X para el manganeso, su número de oxidación, más menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 4 oxígenos que hay, y esto es igual a menos 1. Resolvemos, x menos 8 es igual a menos 1, y x es igual a 7. Por lo tanto, el número de oxidación del manganeso va a ser más 7. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al dicromato de potasio. Vale, pues vamos a empezar por el potasio. El potasio es un alcalino, por lo tanto, su número de oxidación va a ser más 1. Luego, el cromo, en principio, lo vamos a dejar para el final. Luego, el oxígeno. El oxígeno, su número de oxidación va a ser menos 2, porque ni está combinado con flúor, ni está formando un peróxido. Entonces, para hallar el cromo, simplemente volvemos a utilizar la regla de la suma, igualando esa suma a 0, porque este es un compuesto neutro. Bueno, entonces vamos a ir poniendo 1, que es el número de oxidación del potasio, por 2 potasios que hay, más X, que es el número de oxidación del cromo, que es nuestra incógnita, por 2 cromos que hay, más el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por 7, porque hay 7 oxígenos, y esto es igual a 0. Entonces resolvemos. 2 más 2x menos 14 es igual a 0. Menos 12 más 2x es igual a 0. X es igual a 6. Entonces el número de oxidación del cromo va a ser más 6. Esta es la solución. Y pasamos al hidruro de sodio. Aquí hay múltiples maneras de hallar los números de oxidación. Podemos empezar primero por el sodio. El sodio sabemos que es un alcalino, por lo tanto su número de oxidación va a ser más 1. Y entonces ahora por la regla de la suma hallaríamos que el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Pero también podemos empezar por el hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene como número de oxidación más 1, excepto en los hidruros metálicos, que es precisamente este caso, porque esto es un compuesto binario que está formado por el hidrógeno y un metal, que es el sodio. Así que el número de oxidación del hidrógeno va a ser menos 1. Y ahora por la regla de la suma hallaríamos que el número de oxidación del sodio es más 1. Aquí lo vemos. Y lo mismo ocurriría con el hidruro de calcio. Podemos hacerlo de dos maneras. Si empezamos por el calcio, ya averiguaríamos que el número de oxidación del calcio es más 2, porque es un alcalino térreo, y entonces por la regla de la suma sacamos que el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Pero también podemos empezar hallando el número de oxidación del hidrógeno, que sabemos que va a ser menos 1 porque esto es un hidruro metálico. Está formado por el hidrógeno y un metal, que es el calcio. Y ahora por la regla de la suma ya obtenemos el número de oxidación del calcio, que es más 2. Aquí está. Y pasamos al siguiente. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Bueno, también hay múltiples maneras de resolver esto. Podemos empezar por el hidrógeno, por ejemplo, y sabemos que el hidrógeno va a tener como número de oxidación más 1, excepto un hidruro metálico. Como esto no es un hidruro metálico, número de oxidación más 1. Y ahora, por la regla de la suma, ya hallaríamos que el número de oxidación del oxígeno tiene que ser menos 1. Pero también podemos empezar aplicando las reglas para el oxígeno. El oxígeno va a tener como número de oxidación menos 2, excepto cuando está combinado con flúor, que no es el caso, o cuando está formando un peróxido, que sí es el caso. El peróxido de hidrógeno es un peróxido, ya lo dice el nombre. Entonces, en este caso, el oxígeno va a tener como número de oxidación menos 1. Y por la regla de la suma ya obtenemos el número de oxidación del hidrógeno, que es más 1. Y aquí está. También tenemos una pequeña definición de qué es un peróxido.
Los peróxidos son sustancias que presentan un enlace oxígeno-oxígeno, como aquí, y que contienen el oxígeno con número de oxidación -1. Bueno, y pasamos al último, difluoruro de oxígeno. También tenemos dos maneras de resolver esto. Podemos empezar por el oxígeno, porque sabemos que su número de oxidación es -2, excepto cuando forma un peróxido, que no es el caso, o cuando está combinado con flúor. El difluoruro de oxígeno, pues vemos que efectivamente el oxígeno está combinado con el flúor, entonces su número de oxidación va a ser +2. Y por la regla de la suma ya obtenemos que el flúor tiene como número de oxidación -1. Pero también podríamos haber empezado por el flúor. Ya había una regla que nos decía que el flúor siempre tiene de número de oxidación -1. Y entonces, con la regla de la suma, ya es muy fácil obtener que el oxígeno tiene como número de oxidación +2. Aquí lo vemos en la solución. Y terminamos con este resumen de las reglas para hallar los números de oxidación.